Ya. Muy buenos días, nosotros somos alumnos del Tecnológico del Valle de Etla, cursando la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Esta actividad es de la materia de Química. Mi equipo está conformado por Rasgado López Ismael, Rasgado Lorenzo Azucena, Regalado Girón Hazel, Rosado Castillo, Karim Roberto, Ruiz Alvarado Samuel, Santiago Ruiz, Jorge Luis y su servidor Yael Orozco Sarabia. Bueno, voy a empezar con la exposición, que la primera exposición es mía, que es el 2.1, que es clasificación periódica de los elementos. En la tabla periódica se encuentran los elementos conocidos, los 92 que fueron a través de la naturaleza, otras que fueron a través de un laboratorio por medio de reacciones nucleares. Bueno, entonces la tabla periódica se clasifica por las filas horizontales. Las que están en filas horizontales son periodos y las columnas verticales grupos. La tabla periódica tiene 7 periodos que están enumerados de manera creciente de arriba hacia abajo, desde el 1 al 7. Entonces, las propiedades físicas y químicas de los elementos son un grupo de semejantes. Dice, coexisten dos maneras de referirse a grupos. Una de ellas se enumera del 1 al 18 y van a través de toda la tabla de izquierda a derecha. Y hay otro que se enumera en números romanos, pero del 1 al 8, subdividiendo la tabla periódica en dos grupos, en la A y la B. La A se denomina representativos y la B designa los elementos que ocupan el bloque central de la tabla periódica, llamadas elementos de transición. Entonces, existe otro grupo de 28 elementos conocidos con el nombre de elementos de transición interna. Son los que están hasta abajo. Dice, esos también conocidos como lantánidos y actínidos. Muchas de las tablas periódicas reciben nombres especiales. En el grupo 1, por decir, recibe como metales alcalinos, los del grupo 17 son halógenos y los del grupo 18 gases nobles. Los últimos se denominan gases nobles por su reactividad química, que es muy baja. Entonces aquí en todo esto así resumido dice que el sistema periódico es una colocación de elementos en el orden creciente de sus pesos atómicos, cuya longitud tal que los elementos con propiedades químicos similares caen uno debajo del otro, constituyendo grupos. O sea, van de, por decir, al peso atómico más alto, ¿no? Abajo sigue, o sea, van de manera creciente. Y pues les cedo la palabra a mi otro compañero. Como 2.1 tenemos estructura del átomo y sus partículas subatómicas, que son el electrón, el protón y el neutrón. El átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia ordinaria, que tiene como propiedades un elemento químico. El átomo está compuesto por un núcleo y uno más de los electrones. Y el núcleo está hecho de protones y un número similar de neutrones. Los protones y los neutrones los podemos denominar como núcleos. Y les doy la palabra a mi compañero. Bueno, pues yo hablaré sobre el mismo tema, el 2.1, pero ahora con las partículas subatómicas. Vamos a hablar qué son esos para empezar, las definiciones de las partículas subatómicas. Dice que se entiende por partículas subatómicas a la estructura de la materia que son más pequeñas que el átomo y se determinan sus propiedades. Dichas partículas pueden ser de dos tipos, que es la compuesta y la elementales. La compuesta, entre paréntesis, se le dice que es divisible, y la elementales, entre paréntesis, dice que es las compuestas son divisibles y las elementales son
indivisibles. Ahora hablaremos algo que va junto a esos tres sobre los protones, los neutrones y los electrones. Dicen que los protones y neutrones por su parte están constituidos por quarks. Así un protón está formado por dos quarks arriba y un quark abajo. Los electrones que están cargados con cargas negativas tienen una masa de 1-1836 de la del átomo de hidrógeno, proviniendo el resto de sus masas de protón. Así les dejo con mi otro compañero. Bueno, pues a mí me tocó hablar el 2.3, que les hablaré sobre el químico Johann Wolfgang Döbereiner, que él en 1817 consiguió elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que denominan triadas, que se llaman triadas. La triada es del cloro, del bromo y del yodo. Es un ejemplo que pone en evidencia que la masa es uno de los tres elementos de la triada. Es intermedia entre la de los otros dos, que eso aparece en la tabla periódica. Y también les hablaré sobre el inglés Alexander Newlands, que él en 1863 propuso una clasificación de los elementos al ordenarlos en forma ascendente de acuerdo con su masa atómica y sin tomar en cuenta al hidrógeno. Newlands notó que cada 7 elementos consecutivos tenían propiedades diferentes y que el octavo elemento coincidía con propiedades parecidas al primero del grupo anterior. Y eso sería todo, y les cedo la palabra a mi siguiente compañero. También viene uno de los antecedentes históricos de la tabla periódica de Mendeley y Moseley. Mendeley, cuando era profesor de química, él intentó clasificar los elementos químicos que eran muy conocidos en su época. Para eso él hizo un estudio completo de los pesos atómicos de los elementos, sus propiedades químicas y sus propiedades físicas, en especial con respecto a la valencia. En aquellas fechas se le ponía al berilio un peso atómico de 14, pero en la tabla de Mendeley no había espacio para un elemento con este peso, y lo colocó junto al magnesio, entre el berilio y el boro, o sea que le deberían de corresponder un peso atómico de aproximadamente de 9, y de esta manera, que era similar, él afirmó que los químicos estaban equivocados, ya sea en los pesos de uranio. Sin embargo, él predijo de los nueve elementos para que su tabla funcionara, y tuvo que dejar algunos huecos en ella, y señaló que correspondían a los elementos que aún no se habían descubierto, y Mendeley los llamó ecaboro, los llamó silicio y ecaluminio. También está la tabla de los antecedentes históricos de Moseley. Moseley en el año de 1887 y 1915 determinó la carga del núcleo y concluyó que los elementos deberían clasificarse de acuerdo al incremento de su número atómico, ya que esto corrigió las discrepancias anteriores de la tabla periódica, ya que esta clasificación de los elementos de acuerdo al número de atómico es la base de la ley periódica, que se establecen que en algunas propiedades físicas y químicas de los elementos son fusiones periódicas de sus números atómicos,
Y se dice que hoy en día sabemos que estas variaciones, que son periódicas, se deben a la configuración electrónica de los elementos. Y le cedo la palabra a mi compañero. A mí me tocó el tema 2.4, que es la teoría cuántica y la configuración electrónica. Primero empecemos con lo que es la teoría cuántica. La teoría cuántica se le denomina como un pilar fundamental en la física actual, ya que ésta reúne el formalismo matemático y conceptual, y a lo largo pues ha reunido ideas introducidas al principios del primer tercio del siglo XX. Entonces esto con el fin de dar una explicación a procesos cuya comprensión se hallaba en conflicto con las concepciones físicas vigentes. Es decir que, bueno, la teoría cuántica es más una teoría probabilística, ya que esta quiere decir que nos habla de la probabilidad de que un suceso dado acontezca en un momento determinado. Esto quiere decir a que puede que nos diga que un suceso va a acontecer, pero no nos dice de manera exacta cuándo. Dependiendo de los valores que se den, se nos va a arrojar un cierto pues resultado, pero no sería, no nos da, no nos da cuándo va a acontecer ese resultado, ya que solamente mediante probabilidades sería que nos diera. Por eso es de que pues no es algo exacto que digamos. Y bueno, pasaríamos a la configuración electrónica. La configuración electrónica es la manera en la cual los electrones se estructuran, o podría ser que se comuniquen igual con el átomo de acuerdo al modelo de capas. La configuración electrónica se hace mediante un diagrama de Mueller. Este diagrama de Mueller consta de orbitales, y estas orbitales son S, P, D y F. Recordemos que el número cuántico n puede tomar cualquier valor entero positivo, es decir que al ser esto se coloca de manera vertical. Puedes colocarlo de números como del 1 al 5, pero igual puedes colocarlo hasta los números que tú quieras. Por ejemplo, yo colocaré pues del 1 al 5, en este caso sería este. No sé si logro ver bien. Ajá, este. Esto se pone pues de esta manera: los S, SP, SPD y SPDF. Pero las orbitales igual tienen valores que le caben en átomos. Por ejemplo, la orbital S le caben dos electrones. La orbital P le caben 6 electrones, la orbital D le caben 10 electrones y la orbital F le caben 14 electrones. Las flechitas que se ven aquí, trazadas diagonalmente, que inician de arriba hacia abajo, indican cuando la orbital está llena, que alcanza su máxima capacidad de electrones. Entonces esto quiere decir de que pues alcanzó su máxima capacidad en cuestión de los electrones. Pasaré a dar un ejemplo de dar una configuración electrónica de un elemento. En este caso el elemento sería el fósforo. El fósforo sabemos que tiene como número atómico 15. Entonces, como tiene 15 protones, pero para que se le considere un átomo neutro necesita tener 15 electrones. Y bueno, debemos de llegar con este diagrama a 15 electrones. Entonces contamos, como ya les dije los valores que tienen de electrones cada orbital, pues contamos primero. Se inicia desde la primera columna y se dice 1s2, se pasa a la siguiente 2s2, 2p6. Recordemos de que la p vale 6 electrones, por lo mismo se anota 6. Y de ahí pasamos con la tercera, 3s2, y se nota, pero llevamos la cuenta de cuántos electrones llevamos. Si se dan cuenta, llevamos 2, 4 y 6, 10 y 2, 12.
pero ya no podemos agarrar el valor entero de electrones que tiene la orbital P de la columna 3, porque si no se pasaría y solamente necesitamos 15 electrones. Entonces lo que se haría es agarrar el valor equivalente de lo que necesitamos. Entonces la configuración electrónica quedaría así: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. Quedaría de esta manera, porque se suman estos electrones, se suman todos estos y al final nos da 15 electrones. Y bueno, daría aquí por finalizado este tema y pasaré a dar la conclusión. Entonces, se concluye que la tabla periódica se clasifica por metales alcalinoterrios, metales alcalinos, metales halógenos, infinidad. Pero su fácil lectura se hace mediante grupos y periodos, ya que así pues nos dan una lectura más clara y entendible de lo que pues se quiere llegar a hacer con los elementos. En la estructura del átomo y sus partículas, pues una tenemos como el electrón. El electrón es una partícula elemental estable con carga negativa, y por otro lado tenemos el protón, que es una carga eléctrica positiva que está dentro del núcleo atómico de los átomos. En la teoría cuántica, pues llegamos a definir que es una teoría probabilística, que no ni siquiera, o sea, nada más te dice qué valor te va a dar o qué es lo que va a acontecer, pero no te da a ciencia exacta cuándo va a acontecer eso. Y de ahí pasamos a dar pues la configuración electrónica. En la configuración electrónica sabemos de que no es tan difícil por medio del diagrama de Moeller, solo es cuestión de entender las orbitales, su valor que tienen en los electrones y ya, pero no es tanto problema, pues, voy a decir. Y en los antecedentes históricos de la clasificación, pues gracias a mentes brillantes como Newlands, Mendeleev y Dovreyer, entre otros, gracias a ellos podemos llegar a tener la tabla periódica que hoy en día utilizamos, gracias a que ellos estructuraron de manera pues bien los elementos, y gracias a eso pues se nos facilita la lectura de varias de elementos. Y con esto finalizo y le paso la palabra a mi siguiente compañera. Pues nosotros damos por finalizada nuestra exposición, pero tenemos la bibliografía que contiene, es la educativa, F editorial del 26 de octubre del 2014, en el libro de Información e Innovación, obtenida de Formación e Innovación. De ahí tenemos el 19 de abril del 2018, obtenida de Spanish Hep Gov, y en Wikipedia el 6 de octubre del 2020, la Enciclopedia para Todos, obtenida en Wikipedia, la Enciclopedia para Todos. Eso es todo, gracias.